El tema de la justicia ha sido criticado por los ciudadanos. Están a la espera de esta elección judicial que marca la Constitución Política del Estado. Un reglamento que definitivamente no encontró un consenso. La oposición tiene su propio planteamiento y al parecer los tiempos ya no dan y el MAS dice vamos a aprobarla el sábado. Está con nosotros la senadora del MAS, Adriana Salvatierra, para hablar justamente de esta elección. Bienvenida, senadora, un placer tenerla acá en Todo a Pulmón. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos y todas las que nos están observando. Y bueno, muchas gracias nuevamente por abrirnos este espacio. Bueno, esta jornada ha habido mucho trabajo en la Asamblea, tratando también lo que va a ser estas modificaciones rumbo a la elección judicial. Sí, precisamente ya en el marco de estos días, durante la semana pasada y hoy día precisamente se ha aprobado en la Cámara de Senadores una primera etapa que consiste en la modificación de 3 leyes fundamentales que hacen parte de este proceso del órgano de elección del órgano judicial, modificaciones a la Ley 025, que es del órgano judicial, la Ley 027 del Tribunal Constitucional y la Ley 026 del régimen electoral. Esperamos nosotros ya que para mañana podamos en comisión mixta entrar en el tratamiento del proyecto de reglamento y que este posteriormente pueda ser remitido para su tratamiento el día sábado de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sería la última etapa que está recorriendo estas modificaciones y este reglamento. Mire, creo que es la primera etapa de todo este proceso de preselección. La segunda ya consiste en derivar los resultados de este proceso de preselección al Tribunal Supremo Electoral, donde ya a partir de ahí se elabora el calendario electoral y se da curso a todo el procedimiento eleccionario. Ahora, definitivamente no se pueden llegar a acuerdos con la oposición. ¿Qué ha pasado con esto? Porque por lo menos la línea era, tenemos que llegar a un consenso, porque estamos hablando del Poder Judicial que está en crisis. Mire, esto tiene etapas anteriores. No olvidemos que la Cumbre de Justicia realizada el año pasado, en el mes de junio, establecía en una de las mesas precisamente y uno de los ejes temáticos modificaciones a todo lo que es el proceso de preselección de magistrados y consejeros dentro del órgano judicial. Además de eso, se plantearon mesas multipartidarias de trabajo técnico, donde esperamos nosotros abiertamente conocer aportes, propuestas constructivas de parte de la oposición. Sin embargo, nos encontramos con algunas intransigencias que creo que es importante hacerlas notar. Cuando iniciamos esta mesa multipartidaria, la bancada de Unidad Demócratas nos decía, no, nosotros queremos directamente entrar a discutir el reglamento. Y creemos que era importante sentar una base de discusión del reglamento sobre algunas modificaciones estructurales. El proyecto de ley que hoy día ha sido aprobado en la Cámara de Senadores comprende reestructuraciones, primero en el Tribunal Constitucional, pasando de 7 magistrados que son actualmente a 9 magistrados que serán electos en circunscripción departamental, y la reducción de magistrados dentro del Tribunal Agroambiental de 7 a 5 y de consejeros de la magistratura de 5 a 3. ¿Esto por qué razón? Cuando nosotros revisamos la carga procesal del Tribunal Constitucional, encontramos que el año 2016 ingresaron 3.821 acciones tutelares. A esto se suman las acciones de inconstitucionalidad, la verificación y el control de constitucionalidad de cartas orgánicas, de estatutos departamentales y una carga procesal muy elevada. Esto contrasta con cifras que fueron proporcionadas por el mismo Tribunal Agroambiental, donde nos decía que en 5 años, del 2012 al 2017, ingresaron 2.619 procesos. Es decir, en 5 años, el Tribunal Agroambiental recibe una presión procesal de la mitad de lo que el Tribunal Constitucional recibe en un año. Y el Consejo de la Magistratura recibió también el 2016 973 procesos disciplinarios a jueces y autoridades. Esto hace necesario transformar las estructuras a partir de las cuales actualmente se organiza el órgano judicial. Ya, a ver, hagamos números un poquito. ¿El Tribunal Constitucional será modificado con cuántos ahora? A ver, para la gente, cuando nos encontremos en el proceso electoral en sí, la gente se va a encontrar con 2 papeletas. ¿Ya? Una papeleta en la cual van a estar autoridades del Tribunal Constitucional, magistrados del Tribunal Constitucional y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Van a ser 4 precandidatos, 50% varones, 50% mujeres en el Tribunal Constitucional y 4 candidatos, mujeres y varones también, en el Tribunal Supremo de Justicia.
otra papeleta, es decir, contaremos con 2 papeletas de circunscripción nacional, serán los candidatos al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura. Ya. Entonces, esa es la papeleta con la cual se van a encontrar los ciudadanos. ¿Cuáles eran las observaciones de la oposición? Planteó la bancada de Unidad Demócratas que el mismo número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, los 9, sean para el Tribunal Agroambiental, para el Consejo de la Magistratura y para el Tribunal Constitucional. Y esto es inviable, por lo que le explicaba en un primer momento. La presión procesal que tiene el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura definitivamente es mucho menor a la que tiene el Tribunal Constitucional. Ahora, el Consejo de la Magistratura es un ente que tiene que ver el tema de los jueces y jueces disciplinarios. Exactamente. Entonces, también sabemos que ha sido un tema muy delicado. Esto va a estar en manos de 3 magistrados de 3 consejeros, me dice usted. 3 consejeros de la magistratura, pero además no olvidemos que uno de los resultados fundamentales de la Cumbre de Justicia es que al evaluar que los consejeros de la magistratura no han cumplido a cabalidad este rol disciplinario, se ha planteado entre las conclusiones de la Cumbre de Justicia una inspectoría judicial que realice además la labor de control disciplinario de los administradores de justicia. Y creo que esto es importante comprenderlo porque no solamente pasa por transformaciones o regulaciones pequeñas, pasa por una transformación estructural de cómo se comprende la justicia en este país. Ahora, ¿los consejeros van a ser los encargados de definir quiénes son los jueces? ¿Van a mantenerse con esa atribución? Actualmente se mantiene esa atribución en jueces y vocales, donde los consejeros son quienes toman todo el proceso de evaluación y el Tribunal Supremo de Justicia es quien se encarga de administrar la posesión de las autoridades finalmente electas, tal cual está en este momento la Ley 025 del órgano judicial. Y ya con el reglamento... ¿Se va a mantener eso entonces? Actualmente se mantiene. O sea, en 3 personas va a estar la decisión de quiénes son jueces. No necesariamente en 3 personas. Pero son los 3 consejeros. Son los 3 consejeros que actualmente están. Sin embargo, también tienen otras labores de acuerdo a la Constitución Política del Estado, que es precisamente la administración de los presupuestos que administra la justicia y toda la parte administrativa. Es decir, tienen esas funciones ya atribuidas a partir del artículo 195 de la Constitución Política del Estado. Claro, pero ¿a qué va mi pregunta? O sea, son 3 personas, ¿ahora son 5? Usted me corrige. Actualmente son 5. ¿Verdad? No, entonces 5 tenían una sala plena para, qué sé yo, discutir quiénes iban a ser jueces, ¿no? Este cumple, este no cumple. 3 personas, ¿no hay más riesgo de que podamos tener malos jueces? Reitero. La propuesta, complementando a esto, la propuesta de la Cumbre de Justicia es que se cree la Inspectoría de Justicia para que coadyuve también a este proceso de control disciplinario. Va a ser parte entonces. Entonces, se conforma como parte de este proceso de control disciplinario. No se abandona al Consejo de la Magistratura dentro de las facultades que han sido, o de las atribuciones que han sido remitidas desde la Constitución. Perfecto. Eso es lo que pasa con el Consejo. Ya tenemos el Tribunal y también el Agroambiental, ¿verdad? El Tribunal Agroambiental. Ahora se va con el reglamento, me decía. Sí, el día de mañana a las 11 de la mañana la Comisión Mixta de Constitución sesionará para tomar tratamiento, conocimiento y tratamiento del proyecto de reglamento de preselección de postulantes para la conformación del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura. Las universidades en las últimas horas, por lo menos la Universidad Mayor de San Andrés se ha pronunciado, dijo que ellos quieren ser parte, como ustedes también lo han planteado, sin embargo no quieren ser veedores, ellos quieren ser parte de la decisión que se pueda tomar en la preselección. Entonces, ¿se va a dar esta figura? Por supuesto. A ver, se ha establecido en el reglamento que el Consejo Universitario de Bolivia participará en 2 etapas fundamentalmente. La primera etapa, que es la revisión y la valoración y la evaluación meritocrática, que consta con un determinado número de requisitos, y dentro del proyecto de reglamento que vamos a tratar mañana hay puntajes, y eso es la diferencia central con el anterior reglamento. Existen puntajes que van a calificar la evaluación meritocrática. Por ejemplo, los grados de formación académica, si tiene un doctorado, si consta con diplomados, si consta con maestrías especialmente. La otra etapa en la que participa también
8 delegados del sistema universitario, es la etapa precisamente de la elaboración de la batería de preguntas que van a contribuir al proceso de examen escrito y la evaluación o la entrevista. ¿Cómo van a hacer eso del examen escrito? Bueno, la universidad, a partir del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, elaborará el contenido mínimo de los criterios, es decir, actualmente, por ejemplo, se plantea que un ejemplito chico, para el Tribunal Supremo de Justicia se va a tomar en cuenta derecho constitucional, derecho procesal constitucional, la Constitución Política del Estado, ética, axiología jurídica, derecho laboral, civil, familiar, administrativo, penal, derechos humanos y control de convencionalidad. Hay ramas especializadas a partir de las cuales se van a plantear esta batería de 720 preguntas. Y para contribuir a la transparencia se va a asignar un código QR que están trabajando los informáticos de la Asamblea Legislativa para que justo unos momentos antes de iniciar este proceso de evaluación escrita se realice un sorteo de las preguntas para los grupos de postulantes que vayan a presentarse en este examen escrito. ¿Y se va a imprimir el examen en ese momento? Por supuesto. En ese momento se hace el sorteo de las preguntas sobre la batería preparada por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. ¿Quién califica los exámenes? La Asamblea Legislativa. ¿Qué pasa? Con la participación de los universitarios. O sea, se van a reunir todos y van a estar los universitarios también calificando. El sistema universitario también va a encontrarse. Perdón, el sistema universitario. El sistema universitario va a encontrarse calificando también. No son solamente veedores de este proceso. Cuando nosotros hacemos la calificación de méritos, ahí entra el sistema universitario precisamente a constatar y a ser parte de esta calificación de méritos. Sí, pero ahí es más ¿tiene título? Sí tiene libreta, tiene, ¿no? Entonces, porque ni siquiera se tiene que saber el nombre. Entonces es más como ver si cumple o no con los requisitos y si, como usted bien lo dijo, si cumple con los puntajes requeridos. Y después se los va a excluir a quienes no cumplan. O sea, ¿cuánto se puede evaluar ahí? El cumple o no cumple, que usted menciona, es una primera etapa. Pero la evaluación meritocrática, asignando un puntaje específico, es parte de la evaluación que va a ir sumando méritos y descalificando a las personas que no alcancen eso. Pero voy a lo mismo. Cumple, no cumple. Si dice doctorado, creo que son 14 puntos, ¿verdad? Entonces, tiene doctorado el doctor Juanito Pérez. Entonces, tiene los 14 puntos, ¿verdad? Sí. O sea, no hay mucho que evaluar ahí. O sea, solamente anotar si tiene o no, digamos. Si tuviera, por ejemplo, grados de maestría o grados de diplomado, evidentemente suma un puntaje inferior. El cúmulo de esos puntajes o la sumatoria total de esos puntajes es considerado parte del proceso de evaluación. Hay dos partes que por lo menos las universidades dicen que son vitales. Uno, usted me corrige si me equivoco en el término, que es la impugnación, ¿no? No sé si es el término, para que la gente que sienta que no tiene, no sé, no ha cumplido con esos requisitos morales, éticos, puede impugnar a un candidato y presentar el por qué no está de acuerdo que sea candidato. Esa etapa es muy importante porque es cuando la sociedad da o no la confianza a ese precandidato, ¿no? O las instituciones. Precisamente. Esa parte. Otra parte es la corrección del examen, ¿no? O sea, escrito, ¿quiénes van a corregir? Eso es importante también para las universidades. Y el examen oral, que también sería importante, ¿no? La entrevista, que es en este caso. En esa no participan ellos. A ver, la resolución de las impugnaciones, hay que tomar en cuenta que todo este proceso en las postulaciones va a durar 22 días aproximadamente. Ya. A partir de eso se abre una etapa de 10 días de impugnación ciudadana. En estos 10 días, cualquier ciudadano, cualquier persona de la sociedad civil puede presentar impugnaciones que tienen que ser resueltas máximo en el plazo de 3 días. ¿Quién resuelve eso? Evidentemente tiene que hacerlo la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de las comisiones. ¿Y con los dirigentes universitarios? No. No. Esta etapa de impugnación, al momento de la resolución de las impugnaciones, es facultad, atribución de la Asamblea Legislativa resolverlas. Porque son resoluciones que toman en cuenta, a ver, hubo un caso en el Defensor del Pueblo donde una asociación de personas que se consideraban afectadas por uno de los postulantes presentó una impugnación con la lista, con la carga procesal, etc. Evaluado eso y sometido al criterio de los participantes, miembros de la Comisión Mixta de Constitución o de Justicia, que son las dos comisiones habilitadas, resuelven si esta impugnación procede o no procede. Ahí va mi pregunta.
si procede o no procede, está en manos de los asambleístas. Entonces están como veedores en este proceso los profesionales universitarios, porque ellos tal vez podrían decir, miren, esta denuncia ha llegado del abogado tantos y yo creo que hay que tomarla en cuenta, porque ¿saben qué, señores asambleístas? Esto perjudicaría por esto, o sea, ¿no se va a tomar en cuenta lo que ellos digan sobre esta denuncia? A ver, el sistema universitario va a participar con derecho a voz en todo este proceso de impugnación. Pero no podemos nosotros ni transferir ni delegar la atribución que fue remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional por Constitución Política del Estado. O sea, los van a escuchar, pero no significa que vayan a hacer lo que ellos dicen. Evidentemente, si los argumentos son lo suficientemente sólidos, esta impugnación puede proceder. Pero reitero, no podemos nosotros delegar, tal cual sugería la oposición, por ejemplo, a colegios de abogados, a los comités cívicos de los departamentos u organismos internacionales, una atribución que corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Porque nos arriesgamos de todas maneras a que esto caiga en un proceso de impugnación donde el Tribunal Constitucional, por último, diga, no, la Asamblea Plurinacional no ha cumplido las atribuciones conferidas por Constitución. En la parte de la entrevista, por favor, eso también nos interesa mucho, ¿cómo se va a manejar? Ya. Primero es importante entender que la ponderación en la evaluación, en la revisión de los criterios meritocráticos, que no es, como le digo, solamente cumple o no cumple, porque hay una evaluación de puntos detrás de esa documentación que hubiera presentado uno de los postulantes, tiene un valor de 40 puntos. Dentro de ese proceso de evaluación, además está ya también el tema de la evaluación escrita, donde decíamos que el sistema universitario organiza esta batería de 720 preguntas que van a ser planteadas para cada uno de los postulantes, y esto suma un total de 30 puntos. El otro elemento ya es la entrevista, donde también sobre la base de 30 puntos se plantean consultas a cada uno de los postulantes. ¿Las preguntas son hechas por...? Las preguntas están contenidas dentro de esta batería de 720 preguntas que elabora el sistema universitario. Pero reitero, no podemos nosotros, bajo ningún punto de vista, transferir una atribución de la Constitución Política del Estado, porque eso sería delegar nuestras atribuciones y eso nos arriesgaría también a nosotros frente al Tribunal Constitucional a un proceso. En la evaluación, en esta entrevista, también van a escuchar a los representantes de las universidades. Por supuesto. O sea, ustedes van a hacer su evaluación y ellos también harán su evaluación, digamos, interna. Pero la ponderación la realiza la Comisión Mixta de Constitución o la Comisión Mixta de Justicia. Previo escuchar lo que digan ellos. Por supuesto. Sí, para tomar una decisión, diga. Por eso es que para nosotros ha sido importante, y quiero recalcar esto, este reglamento que consta incluso en la calificación ha sido construido con el sistema universitario a partir del CV. Incluso nos planteaban la homologación de un criterio en base a la calificación de puntos. Nos decían, cuando nosotros abrimos la docencia y abrimos postulaciones para la docencia dentro del sistema universitario, y esto especialmente en la Universidad Mayor de San Andrés, la base para la aceptación o el cumplimiento de los requisitos son los 56 puntos. Esa misma base es la que nosotros hemos planteado dentro de este reglamento. Y reitero, ha sido en su totalidad construido y consensuado con el sistema universitario. Una de las observaciones que hacía la oposición decían, deseamos que organismos internacionales participen dentro de este proceso. Y esa observación fue escuchada. En el artículo 4 del reglamento en publicidad y transparencia, en el parágrafo segundo establece que las comisiones mixtas podrán invitar formalmente a organismos internacionales como veedores de este proceso de preselección. ¿Va a haber veedores internacionales? A invitación de las comisiones mixtas, sea de justicia o sea de constitución. ¿Ya han pensado en algunas? Bueno, tenemos que definirlo también en el transcurso de la implementación de este reglamento. Pero nosotros ahí nos encontramos con, no sabemos si cortes de comunicación dentro de las bancadas, porque resulta que hoy día cuando hacíamos el tratamiento de ley, el tratamiento del proyecto de ley, muchos diputados y senadores de la oposición nos decían, nosotros queremos que se incluyan a los organismos internacionales. Pero nosotros ya habíamos transmitido este proyecto de reglamento a los jefes de bancada y nos encontrábamos con que pareciera que hubieran cortes en la comunicación entre los mismos miembros de la bancada Unidad de Demócratas y PDC. Bueno, tengo entendido que el sábado se ha convocado ya para que se pueda aprobar el reglamento, que hay plazos que hay que cumplir.
Sí, tenemos un calendario aproximado de 80 días que ha sido parte de las modificaciones dentro de la ley 026, que son las fechas límites a partir de las cuales nosotros realizamos todo este proceso de preselección. La convocatoria se realizaría a partir de este domingo 30 y se mantiene marcada la fecha para el proceso electoral, donde la gente va a ir a emitir su voto el 22 de octubre del presente año. Bueno, vamos a ver qué sucede entonces el fin de semana, haciendo el seguimiento a lo que el país está con la mirada puesta, ¿no? Esta elección esperada con la idea de que la justicia va a cambiar de una u otra forma, pero eso es lo que queremos, ¿verdad? Mira, yo creo, para culminar, el anterior proceso electoral nos demostró que no solamente pasa por cambiar las altas autoridades de los órganos judiciales, si continuamos todavía teniendo, por ejemplo, un código de sistema penal que también está en proceso de discusión en la Comisión de Constitución de Cámara de Diputados, que no tiene una coherencia en la política criminal, que ha contribuido más bien a la retardación de justicia, que en todo su procedimiento y su implementación más bien contribuye a dilatar la justicia y que encima plantea una lógica de justicia punitiva que no contribuye ni a reparar el daño ni tampoco a reintegrar a la persona que comete una infracción penal a la sociedad. Creemos que la transformación de la justicia no solamente pasa por este proceso, pasa por una reflexión mucho más profunda de todos aquellos componentes que privan a la sociedad de ser atendidos con una justicia pronta, oportuna, transparente. De todas formas, es voluntad de la Asamblea Legislativa Plurinacional garantizar que las personas que se presenten a este proceso de postulación y que sean los preseleccionados sean las personas con un mayor mérito académico, con un mayor mérito profesional y fundamentalmente intachables en términos éticos. Que sea así. Gracias, senadora, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo cordial.